Muy buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y hoy estamos en un nuevo vídeo en la build legendaria de Lucy. Voy a hacer dos vídeos, la de Rebeca está en el horno ya y la tendréis el siguiente día. Hay curiosidades con Rebeca porque no iría Adam Smasher más 2 y 2 a menos que quieras hacer más daño con Rebeca pero menos con el equipo, y es más importante el equipo. Y además hay un equipo muy raro de llevar solo dos personajes donde se retroalimentan, porque los que habéis visto contenido de la beta sabéis que la outro de Lucy buffa a Rebeca, pero en un equipo de 3 en la rotación después de Lucy entras con el healer, que no recibe los buffos de Lucy. Así que esto deja la puerta abierta igual a un David futuro que pueda ser el tercer integrante de esta colaboración y que podamos tener un equipo completo donde Lucy puede que buffe a un tercer integrante. O no, simplemente sabéis que los gachas a veces tiran la piedra, esconden la mano y nos dejan hablando a la comunidad y que especulemos y nos hagamos expectativas nosotros solos. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Med, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo y ya sabéis que tenéis suscripción lunita cada día que subo vídeos, solo por apoyar el canal de forma free to play, así que suerte porque seguramente os haga falta para sacar todo lo que necesitáis en esta colaboración. Dejadme en los comentarios del 1 al 10 cuánto os está pareciendo la collab los que ya lo estáis jugando, y gracias por estar ahí detrás un día más de la pantalla. ¡Que aprovechen si están comiendo! Y vamos con la build legendaria de Lucy. La rotación, ahora entramos en profundidad, pero hay que comentar una cosa muy importante, y es que sí, para subirla de nivel, es verdad que el acceso anticipado de Adam Smasher está, con lo cual todo el material importante de placas ondulantes sí que podéis conseguirlo el primer día, pero esto de aquí se puede conseguir una vez avancéis bastante en la zona nueva en la misión, es decir, no os obligan a jugar la misión para avanzar. Y yo la misión y los dupes, la cadena de resonancia, el equipo, las armas y demás, la voy a conseguir en stream. Así que he subido a Rebeca para la build, como veis, al 70 ascendida, bueno, al 70 nada más, pero que sepáis que muchos de vosotros igual tardáis 1 o 2 días en ascenderla, y casi lo mismo con Rebeca. Por el lado bueno, sabéis que al hacer la prueba de personaje nos dan 5 de estos de aquí, que aunque sean como parecen juegos de la Nintendo 64, literalmente, nos dan 5 por hacer el tutorial de Lucy. Luego nos darán por el de Rebeca unos pocos más. Rebeca es gratis. Y luego justo en la puerta antes de entrar a la zona y a la misión hay como para recolectar otros, creo que son 7 u 8, lo que a todo el mundo le permite al menos subir un personaje al 70 antes de arrancar la misión. Esto es muy importante. Ahora, Lucy, ahora sí entramos al lío. Hay que tener en cuenta solo dos cosas extremadamente importantes y os explico el forte con la rotación. Bien. Cosa número 1, la mayoría de golpes que va a hacer Lucy y la mayoría del daño, del output de daño que va a hacer Lucy, se considera daño de ataque cargado. Por supuesto que es su arma, que el eco, que la outro de Rebeca y que un montón de buffos y de cosas más van directamente al daño de ataque cargado, que ahora lo estaremos revisando tranquilamente. Segunda cosa a tener en cuenta, ella tiene una ruptura de tonalidad que le han cambiado el nombre simplemente para que el best in slot no sea Linae. Se llama, ya sabéis, el hack shifting o el hack, o sea, el tensión no, sino la ruptura y el cambio. Y eso, lo que tenéis que aprender de ello es que es igual, pero igual que las mecánicas, no las de tensión, sino las de ruptura de tonalidad, es decir, la de Ahmed, literalmente, pero con otro nombre. El cambio de nombre se debe solo a que obviamente pues Linae han hecho que no pueda interactuar correctamente con este equipo, y ya está. Eso es lo único importante que tenéis que entender, y a partir de ahí entenderéis todo el kit. Ahora, ¿cómo funciona Lucy? ¿Cómo funciona su forte y qué hay que subir? Os voy a explicar primero el forte y luego la rotación, porque sabéis que van de la mano el forte. Lo primero es, la mayoría del daño lo tenemos en la habilidad de resonancia, es la liberación de resonancia, y en los ataques normales, porque hay varios cargados que tienen aquí su escalado. Y porque en la rotación haremos muchos ataques básicos que luego cuentan como ataque cargado. Así que es liberación y ataque normal. En las inherentes, es decir, las pasivas,
esta es una pasiva de supervivencia, que además dice que si Lucy no recibe daño, que esto se podría combinar igual con un David futuro, porque a día de hoy el best in slot del equipo, que entraremos después, es Morny, luego Shore y luego Verina en ese mismo orden, pero luego lo explico más en profundidad. La cuestión es que aquí tienes una habilidad inherente que no coincide con Morny, porque Morny inmunidad pura no te da, te pueden golpear y reduce el daño del golpe que recibes Morny, pero no te da inmunidad pura, un escudo o algo así. Así que igual existe en el futuro un David, que es el aporte defensivo, que hace todo esto que os he explicado, que pudiera funcionar con el equipo mucho mejor. Y luego, la otra que tenemos por aquí es un efecto contra enemigos de marea o de tsunami, y básicamente aumenta, es mucho texto, pero amplifica tu daño un 25% más y haces más daño de forma general. Es decir, es una pasiva que nos aumenta bastante más el daño si estamos peleando contra cierta clase de enemigos. Luego ya sabéis, probabilidad crítica, ataque y todo el forte y toda la combinación de movimientos. Ahora, os lo voy a explicar en fácil, que de hecho voy a quitar esto que no me gusta. Os lo explico en fácil. ¿Cómo es el combo de Lucy? Y ahora entramos a la construcción. Pues bien, Lucy, al iniciar la rotación debes tirar el eco, ahora entro con los ecos también, porque el eco te activa una pasiva de 15 de probabilidad, más daño de ataque cargado, y es el famoso coste 1 de Dame Smasher, con lo cual sí, el resto va 2 y 2, como digo, ahora entro en profundidad. Entonces, al entrar a la rotación, que aquí tengo unos enemigos esperando, tenéis que hacer la rotación del resto del equipo, pues combo de Morny, combo de Rebeca, esperar la build de Rebeca y entramos con Lucy. Lucy lo único que tiene que hacer es, tiramos el eco, tiramos doble habilidad elemental y hay que llenar la primera barra. Como ven, la barra de abajo ha pasado a un efecto especial, se llena con ataques normales. Esto habilita la segunda habilidad de resonancia y el segundo forte. El segundo forte de nuevo hay que llenarlo con ataques normales y nos habilita un cargado especial que va a hacer una burrada de daño. Al hacer esto, tiramos la liberación de resonancia y haremos una burrada más de daño, además de que aquí hay que elegir, según el coste de la RAM, no está pasando el tiempo, diferentes buffs y debuffs, y si dejamos presionado el ataque, el botón normal, estaremos eligiendo un montón de buffs aleatorios. Buffs y debuffs, y luego a partir de ahí rotas con el siguiente personaje. Eso que acabáis de ver es la rotación de Lucy perfectamente ejecutada. Además, lo estoy haciendo, no es un vídeo pregrabado, lo estoy haciendo mientras estoy grabando la build. Ahora, me voy lejos para que no me peguen los enemigos. ¿Qué ocurre con Lucy? Ahí está su intro. ¿Qué ocurre con Lucy? ¡No me persigáis! Voy a poner aquí a ver si hace hitbox. Ahí está, ya está. ¿Qué ocurre con Lucy? Que todo esto que os he explicado, la mayoría del daño se considera daño ataque cargado. Sus dos hits más fuertes son el cargado después del segundo fuerte y su ulti que va al final. Y además os adelanto que en rotación, en muchos endgames que nos habiliten la ulti al iniciar la rotación, se puede empezar la rotación con la ultimate, que hace mucho daño y aplica, como digo, un montón de debuffs casi que aleatorios a los enemigos. Vamos a entrar en el tema de la ulti y voy a volver a repasar la rotación para que la entendáis, porque he enseñado cómo es, pero no os he explicado por qué. Entonces, primero de todo, la ulti. Arriba decía que tenías 24 de 24 de RAM y a la izquierda, eso es un menú seleccionable, tienes debuffs a los enemigos. Los debuffs están especificados, no son tampoco una locura, están especificados en el forte de Lucy y aparece cuáles hay, pero que son que el enemigo pegue menos, que el enemigo se ralentice, un poco más de un buffo creo que hay de ataque, una cosa. Son cosas extremadamente simples que tampoco hay que volverse loco por seleccionarlas. Luego, os adelanto que con la cadena de resonancia, con los dupes, hay formas de conseguir más de estos buffos para que al final actives todos siempre, pero la verdad es que no os tenéis que preocupar porque no son demasiado importantes ni hay que hacer una guía aparte para decir, vale, pues selecciona este y este. Y luego el otro tip de esa ulti es que si tú una vez tiras la ulti machacas el botón de aceptar como en un menú, empieza a seleccionarse buffos al azar y obviamente el tiempo se para, así que no pasa nada, pero tu tiempo real fuera del juego sí que lo va a agradecer porque vas a ahorrar tiempo en seleccionar manualmente los buffs. Eso es el primer punto. Segundo punto. Solo hay 2 barras de forte, aunque digáis, Phil, hay 3. Porque está esta barra normal que estáis viendo actualmente, luego al tirar la doble habilidad elemental, esa barra se convierte en otra, pero es mentira, es la misma. Y luego está la barra roja, que esa es la barra especial después del primer golpe importante. Entonces, al entrar siempre tirando el eco y la doble habilidad elemental... Que ahora no puedo porque no hay enemigos, por lo visto. Vamos a golpear enemigos, porque hay que golpear enemigos por lo que estoy viendo. Pues al tirar el eco y la doble habilidad elemental, una vez golpeas a un enemigo, veis esto de aquí, veis la barra que era la misma es
se activa y se convierte en hackeo. Esa barra hay que llenarla. Entonces, según golpeáis, veis, se llena del todo. Al llenarse del todo es donde tienes la segunda habilidad de resonancia y te activa el primer forte rojo. Y este forte rojo también hay que llenarlo. Ahí está. Y al llenarlo te activa este cargado especial, que es el cargado que hace un daño increíble. Y ahí ya tendríamos que tirar la liberación, es decir, la ulti, y salir del campo. Esa es la explicación más despacito del combo de Lucy. Es decir, que el primer forte, cuando lo conviertes con tu habilidad elemental, con tu habilidad de resonancia pulsada 2 veces, es el mismo, solo que tiene un efecto especial de hackeo. Esa es la rotación de la forma más fácilmente posible explicada. Es muy sencilla. Ahora, vamos a entrar en materia, en la cadena de resonancia. ¿Qué se sube? Pues bien, la intro no se sube, se prioriza la liberación y el ataque normal. ¿Por qué? Porque la mayoría de golpes más fuertes de la rotación son la liberación, el cargado especial que está dentro del ataque normal y el forte, que también tiene algunos golpes especiales de la cadena. Pero principalmente liberación, luego ataque normal y luego forte. De hecho, las sugerencias, si las ponemos, nos dice literalmente eso, que ya sabéis que ahora han metido esto para la gente que igual no quiere ver Wills o lo que fuera. Y luego, la outro, esto es muy curioso y habría que estudiarlo, por lo que os dije, dice: el personaje entrante, el que sea, tiene su daño ataque básico amplificado un 25 durante 14 segundos hasta cambiar de personaje. Esto sería para Rebeca y es lo que os dije en la intro de que puede haber un equipo de Lucy más Rebeca haciendo cambios entre las dos, incluso a nivel de quick swap sin aporte defensivo. Y esto sí sirve y sí se utiliza y ese equipo se está testeando y está bastante decente, teniendo en cuenta que no tienes un tercer personaje o para algún David que funcione con todo esto que nos falta. Es una teoría mía. Le dice: los personajes del equipo obtienen un efecto cuando un personaje activo del equipo, excepto Lucy, aplica hackeo o transición, todo el daño del personaje se amplifica un 20%. Es decir, encima le mete amplificación de daño a otro personaje, Rebeca en este caso, o David si va a aparecer al final, un 20% más. Y cuando un personaje del equipo, excepto Lucy, recibe daño, ese personaje recibe un 30% menos de daño. Es decir, de hecho es una pasiva de supervivencia para jugar un quickswap de Lucy más Rebeca sin ningún tercer personaje o un tercer personaje de la colaboración, que aún no sabemos si viene ahora o viene después, o sorpresa. Este efecto se va a activar una vez mientras el programa de contramedidas está activo y reinicia su límite de activación al volver a obtener el programa de contramedidas, que es la pasiva de la outro. Tras activarse el efecto de amplificación de todo el daño, el programa de contramedidas finaliza al cambiar de personaje. Esto es para quickswap con Rebeca o porque va a haber un tercer personaje que pueda entrar. Es una locura esto que está. Esta outro es muy complicada de entender y, por supuesto, si juegas a Morny o a Shorekeeper no le vas a dar estos buffos porque le da igual estos buffos a Morny o a Shorekeeper. Y luego, a partir de ahí, lo que os acabo de explicar. Mucho texto, ya sabéis que últimamente las skills tienen un montón de texto, pero os los acabo de explicar en fácil. ¿Veis por aquí? Cuando consume 4 puntos de RAM, la defensa de los objetivos marcados se reduce. Estos son los debuffs, buffs y debuffs que están por aquí. Si alguno quiere saber cuál es activar si tiene ese 0, porque luego con dupes puedes activar todos, podéis entrar aquí y os aparecen. Dice: con 2 puntos de RAM, Lucy marca el objetivo e inflige daño espectro. Con 4, este es otro bufo, los enemigos marcados 5% más de daño. Consume 4, la defensa de los enemigos 5% menos. Consume 5, el daño espectro de los objetivos marcados dentro de un alcance determinado. O sea, reciben un golpe de daño espectro. Luego otro para que consume 6 puntos, inflige daño de hackeo y reduce su ataque un 5%. Ese seguramente no sirve para nada. Otro más por aquí. Una probabilidad que el ataque se reduzca un 100% de los enemigos. Otro que es ese. 6. Convierte todos los objetivos marcados en el bando neutral y reduce su fuerza de vibración. La conversión es efectiva contra enemigos de clase común. Es decir, si no son bosses, este nunca lo activéis. Básicamente hace que ya no sean enemigos, sino que estén ahí en el campo dando vueltas y que se empiecen a pelear con los enemigos que sí te están golpeando. Así que ya sabéis, hay que leerlos un poco. El del 5% más de daño y el de la defensa, es decir, el segundo y tercero me parece que son, o el primero y segundo son los más importantes, y luego aleatorios. Esto es todo el forte de Lucy, es extremadamente sencillo. Ahora, construcción y vamos a los dupes. Aunque cuando hago las builds de Genshin siempre arranco con los dupes. Vamos a hablar de los dupes. Básicamente, primer dupe no es nada fuerte. Ahora os explico cuál es más fuerte a nivel de daño. Se mantiene lo que os dije en la pre-build o el primer vídeo inicial de Lucy y Rebeca. Es decir, la S3 es la más fuerte, ahora lo explico. Básicamente, primer dupe es mucho texto, simplifiquémoslo. Dice: las habilidades del Tacatal y los ataques cargados Tacatal se vuelven inmunes a interrupciones, es decir, calidad de vida para empezar, no está mal. Al lanzar la intro, el ataque aumenta un 20%. Un poco más de daño, no cambia demasiado, no se preocupen. Cuando un personaje del equipo derrota un objetivo afectado por programa de suplantación, que es cualquiera de los buffs o debuffs de la ulti,
Con daño directo a habilidades, Lucy registra eso y activa acción rápida correspondiente. Cuando Lucy cae, esto se pierde. Acción rápida. Mientras esté activa, aplica efectos de programa de suplantación registrados a los objetivos dentro de un alcance determinado. Es decir, va a aplicar más efectos de la ulti para que luego cuando tires la ulti al final los enemigos terminen teniendo todos, literalmente. Los siguientes efectos se pueden registrar, todos, literalmente. Solo se aplican los efectos continuos, pone por ahí. Este es el primer dupe. No os volváis locos, aunque muchos de vosotros igual habréis sacado en el login los 160 deseos y en este vídeo os lo voy a explicar cuál es mejor, si los de Rebeca o los de Lucy. Os adelanto ya de base que son mejores los de Lucy. De Rebeca lo que es mejor es su arma y luego igual esto aumenta un poco el daño del equipo, pero un 20% de todo el equipo, un 15% más a Lucy, pero no es mucho mejor buscar los de Rebeca. Son mucho mejor buscar los de Lucy porque en este juego, en Wuthering Waves, siempre es mejor invertir en el DPS. Entonces, para terminar de aclarar, y de aquí también tenéis otro pedazo de tip, cuando consigáis esto de aquí, el primer dupe importante sería más el de Lucy que el de Rebeca. Ir primero por el arma promocional de Lucy, los que queráis inversión, siempre las armas promocionales de los DPS son mucho mejores que cualquier cosa en un equipo, para el daño del DPS. Luego, si conseguís elegir aquí, primero el de Lucy, luego sacaréis a Rebeca, y luego a partir de ahí nos da más daño la S2 de Lucy y la S3 de Lucy, que os voy a explicar ahora, y después de eso el arma promocional de Rebeca, que le va a meter 24% de ataque a todo el equipo. Ahora también entro en el arma y mañana estará la build de Rebeca. Ahí S3 arma Lucy y S0 Rebeca arma sería como una cosa para un ballena promedio que meta dinero. Luego si queréis ya dupes de Rebeca porque llegáis hasta aquí al fondo, porque tenéis corales, pues igual ir esta de aquí más la S2 de Rebeca, pues la S2 de Rebeca le mete 20 de amplificación de daño a todo el equipo y 15 más de amplificación de daño a Lucy, es decir, 35 a Lucy y 20 a todo el equipo, ¿no? Pero esa es la prioridad de inversión, los que vais a echar dinero. Ahora, volviendo a los dupes de Lucy, como veis la S1, mejor el arma. Luego, la segunda constelación, aquí sí gana casi un 20% más de daño respecto a S0, pero la fuerte, que son casi 40, es esta de aquí. Dice, al lanzar las liberaciones normal, o sea, liberación de resonancia o profunda, la RAM de Lucy aumenta 32 puntos. Ya no son 24, son 32. Significa que aquí ya tienes todos los buffos en cada ulti. Independientemente de la primera, con la segunda cadena de resonancia tienes todos los buffos a activar simplemente con la primera ulti. Aquí casi que también, porque se activan otros efectos como veis por aquí aleatorios, pero aquí ya tenéis todos. Dice, tras lanzar la habilidad de resonancia, Lucy inflige un 450% de daño espectro una vez, un hit muy fuerte, o sea, más daño. Y luego considerado daño de ataque cargado, cuidado con eso. Y al golpear con ese ataque, Lucy aplica todos los siguientes efectos del programa de suplantación. Es decir, aplica la mayoría de los que pueden quedarse pendientes y solo se aplican efectos continuos. Y luego aparte, la mejora del circuito forte, profundidades del muro negro, o sea, se mejora. Al ejecutar ataque cargado multihilo, que es el ataque cargado fuerte al llenar el forte que os expliqué antes, el que es uno de los golpes importantes, si Lucy posee SQL, que es una de las pasivas del forte, es decir, siempre, el multiplicador de daño de este ataque aumenta del 270% al 560%. Se duplica más que el doble, es decir, aquí ya veréis un golpe que en algunos casos muy ballenas puede llegar casi al millón. No tanto daño general como Emezo Hiyuki, pero sí puede ser un golpe espectacularmente fuerte. Y este dupe es uno de los importantes. Y el siguiente importante, y el que realmente establece un techo absoluto muy loco en Lucy, que además tiene sinergia con la versión, con el evento y con las, entre comillas, facilidades para conseguir dupes extra, es este de aquí. Dice, aumenta un 50% el multiplicador de daño y en un 100% el daño crítico de la sobreescritura de las liberaciones de resonancia, Netrunner e inversión profunda en la antigua red. Importante, porque una de las liberaciones que dice básicamente es el cargado especial que hace un daño espectacular. Aumenta el multiplicador de daño de programa suplantación, inhabilitar movimiento en un 65%, es decir, varios de los hits que saltan al tirar la ulti y aplicar estados, y respuesta de hackeo colapso en un 65%. Aquí se nota muchísimo el pico de daño, es la más fuerte que tiene. Esta también es muy fuerte en tanto como esta, la primera es totalmente innecesaria, solo son 20% más de ataque y comodidad, resistencia de interrupción y algún debuff de estos de la ulti extra. Esta es la cadena de prioridades. Cuando un personaje del equipo aplica hackeo transición a los objetivos, la bonificación de daño de todos los atributos de ese personaje aumenta 20%. La S4 de Lucy es
para bufar el daño de Rebeca o de todo el equipo. Si el día de mañana hay un David y tenemos 3 personajes que pudiesen activar este efecto, y se equivaldría a que todo el equipo aumente un 20% el daño de todos sus atributos, que es una locura también. La S5, el límite máximo de acumulaciones de ilusión óptica aumenta en 2, y cuando los PS de Lucy están por debajo del 50%, trata de recibir un ataque, Lucy tiene una acumulación más de ilusión óptica. Estas acumulaciones son las del talento que expliqué antes, de que si no te golpean vas a tener mucha más resistencia a la interrupción y no sé qué, no te da más daño, pero esto es como para jugar sin que te toquen y es más calidad de vida para que se active esa pasiva. Al activarse ilusión óptica, Lucy obtiene un escudo equivalente al 150% de su ataque. Ahora te da un escudo para que sea mucho más independiente Lucy y tenga más supervivencia individual ella sola, pero es defensivo, es decir, nos da daño. Y luego la última, en cálculos os dije que la S2 no está mal y la S3 es la más fuerte que tiene a día de hoy, pues la S6 es equivalente a la S3, pero claro, es una S6, obviamente, y no todo el mundo la tiene. Los objetivos afectados por hackeo transición o hackeo interferencia reciben 40% más de daño del cargado de Lucy, 60% más de daño del hackeo de Lucy, que es la liberación, la ulti y todo el daño que tiene dentro, y el estancamiento activado por respuesta a hackeo colapso de datos dura 1.5. Eso es cuando una de las pasivas de la ulti, esas que tiene un montón de pasivas, hace que los enemigos se queden inmóviles. Pues esto hace que los enemigos inmóviles dure 1,5 segundos. ¡Cuidado! Calidad de vida. Pero da muchísimo más daño esta S6 a la mayoría de sus daños importantes. Luego, los ecos, y ahora vamos con las armas. Yo aún no la he equipado, pero por suerte podéis robarle 2 ecos a Linae, de los de espectro, coste 3, o al menos 2 piezas de espectro 10%, porque la construcción de Lucy, como bien sabéis, y no la de Rebeca, porque la de Rebeca hay un full set que le viene mejor al daño del equipo general que lo que se decía de llevar el coste 1 de Smasher y luego 2 de electro y 2 de ataque, porque además Rebeca no existen set para Rebeca que sean 2 electro y 2 electro. En el caso de Lucy sí hay 3 sets que 2 piezas nos dan 10% de buen daño espectro, pero con Rebeca solo existe un solo set que 2 piezas da daño electro, entonces la otra tendría que ser siempre ataque. Entonces hay un full set de 5 piezas que mejora el daño del equipo por encima de llevar lo que se estaba especulando en la beta. Eso es una buena noticia. Pero volviendo a Lucy, coste 1, Adam Smasher, el pesadilla, además solo existe el pesadilla, 2 de espectro, 2 de daño espectro. Hay 3 sets que 2 piezas den 10% de buen daño espectro que están en pantalla. Ahora, ¿qué buscamos dentro? Pues bien, obviamente el coste 4, el Adam Smasher, y normalmente será de probabilidad, porque el arma promocional de Lucy da daño crítico, pero si tenéis otra de las armas, ahora entramos en armas como explicaba, que dé probabilidad, entonces el coste 4 debería ser de daño crítico. Esto ya lo sabéis, es siempre lo mismo en este juego. Luego, ¿qué se busca en los substats? Ahora entramos con los 2 costes. Se busca probabilidad crítica, daño crítico, ataque porcentual, la recarga es unos 15 aproximadamente, realmente es entre 13 y 17, pero 15-16 ya vais sobradísimos. Y daño de ataque cargado, muy importante, que como ya os he explicado, todo el daño de Lucy es daño de ataque cargado, así que eso es lo que se busca en los substats. Y luego los costes 3 y 1, la configuración es la de siempre, un coste 4, 2 costes 3, 2 costes 1, es decir, 4, 3, 3, 1, 1 que se dice en este juego. Y estos costes 3 siempre van a ser de daño espectro o de ataque porcentual si tenéis uno muy bueno, pero siempre es mejor el 2 de espectro que 1 de espectro, un ataque porcentual. Este debate ya lo comenté en otras builds y demás, y todo el mundo coincide en ello en general, menos siempre algún mini promedio de redes. Y substats los mismos. Y por último, recordar no repetir las 2 piezas en los costes 1, que también tiene que ser ataque porcentual, con los mismos substats, pero no repetir piezas. Es decir, si aquí habéis puesto, por ejemplo, lo que os he dicho de broma, de robar la Linae de los 2 costes 3, que son muy buenos los que tengo, como ven en pantalla, pues aquí tendría que utilizar otro set distinto, es decir, el del rito de la revelación dorada, que es el de tensión DPS, el de Luke Hershen, o Linae DPS, que es distinto al de Linae soporte, o el set antiguo que todos conocéis, que también nos da 2 piezas buen daño espectro, el de luz celestial. El de luz celestial también da 2 piezas buen daño espectro. El de brillo perpetuo no estoy seguro, pero bueno, lo podéis comprobar en el juego también y lo veis. Y la cosa es tener al final 2 de daño espectro, 2 de daño espectro y tener full construida a Lucy. ¿Cuál es el buen equilibrio de los stats? Y entramos con las armas.
Pues probabilidad es muy importante recordar que el coste de Dama Smasher dice cuando Lucy o Rebeca tienen este eco equipado en la primera ranura, su probabilidad aumenta 15% y desbloquean habilidades especiales. Esto de aquí es mucho texto, pero básicamente Lucy dice que hace pues más daño y daño espectro y velocidad de movimiento de Lucy mientras reduce a los enemigos cercanos pues también. Pero bueno, resumen, 15 de probabilidad nos da este eco, que es muy fuerte los 15 de probabilidad, con lo cual recordar que al tener 15 de probabilidad, igual intentar llegar a 80-85 menos los 15 del eco. Así que tendríamos que tener, no sé si se está contando ya, tengo 44, vamos a quitarlo, a ver si, por ejemplo, ponemos este, se quitan los 15 de probabilidad. Sí se quitan. Pues bueno, aquí reflejado 80-85, recordando que vais a ganar 15 más al tener equipado este eco directamente. Recordar eso. 80-85. Luego el daño crítico, todo el que podáis por encima de 250, Lucy puede de sobra. La recarga pues por encima de 15 sin llegar a 20, 16-17 de sobra. Y ahora sí, las armas. Las armas realmente, el orden de prioridad de armas es muy sencillo. Su arma es su mejor arma y en este caso concreto os recomendaría ir por su arma. Es decir, Rebeca es gratis, habéis gastado lo que fuera en Lucy, ya al tirar por el arma prácticamente el juego os va a regalar el primer dupe de Lucy por tirar por el arma al llegar a los 160 primeros deseos entre Lucy y su arma o igual un poco más, y ahí igual con los deseos que van saliendo del resto de logins igual sacáis la segunda constelación de Lucy durante la versión jugando tranquilamente y ya os plantáis una Lucy S2 arma con Rebeca S0. La siguiente prioridad sería la S3 de Lucy, que es muy fuerte, y ya después el arma de Rebeca. Y si ya llegáis a los corales y a los 400 y pico de tiros del login S de los tiros, igual ya sacáis primer y segundo dupe de Rebeca, pero eso ya es lo último en prioridad, como os he dicho antes. Entonces, ¿cuál es la prioridad? Extremadamente recomendado el arma de Lucy. Y usar Loot Bar, link aquí abajo en la descripción, que ya sabéis que Loot Bar va a hacer que podáis conseguir todo lo que os haga falta y de hecho posiblemente sacar todo lo de la collab, e incluso quien tenga tentación de sacar Lucy S2 o S3 arma y Rebeca arma o Rebeca S2 arma, los dupes de Rebeca los últimos en prioridad, podéis hacerlo con Loot Bar, os ahorráis muchísimo. Y ahora sí, prioridades de las armas. Mejor arma de ella, su arma. Segundo mejor arma para Rebeca actualmente, el arma de Galbrena. Sí, os puede sorprender, pero como da probabilidad de daño crítico, como os da proporción y nos da daño de ataque cargado, es una de las mejores armas el de Galbrena para Lucy, el segundo mejor arma. Luego a partir de aquí, que ya viene siempre el orden habitual en lo que los creadores os explicamos las armas, ¿cuál es la mejor de 5 estrellas del banner permanente para los que habéis ahorrado deseos y queréis sacarla? Pues básicamente la mejor es esta, que es la nueva, porque dice: cuando un personaje del equipo lanza una habilidad de ruptura de tonalidad y sí cuenta la de Lucy como ruptura, la bonificación de daño y otros atributos del portador aumenta un 20%. Con lo cual, este arma de aquí es la buena para Lucy. Os doy un tip que explicaré en la build de Rebeca, pero la buena de Rebeca justo es la otra porque da un bufo de ataque al equipo. Bueno, al equipo, al personaje entrante. Pero la buena de Lucy es esta de aquí, que da 20% a todos los atributos, que sería equivalente al daño espectro en el caso de Lucy. Luego, después de ese arma siempre vienen las de pase de batalla, en este caso la que nos da probabilidad, y luego yo recomendaría, ya que es un DPS, conseguir una de las armas que sí sea fuerte, al menos la del permanente como mínimo, pero luego sí que tenéis una de 4 estrellas que nos da ataque y en la pasiva nos da más ataque, así que de 4 estrellas para los que estéis empezando nuevos, esas serían las armas que os recomendaría, que la voy a encontrar por aquí para que la veáis, pero bueno, en resumen, esta es la mejor, que es la suya. Esta es la segunda mejor, esta es la de Galbrena, Lux y Umbra. Y luego por aquí creo que es el chorro relativista. Ataque, esta es la del pase de batalla que os recomendaría. Esta es la del pase que recomiendo. Pues eso, luego el chorro relativista, que básicamente es ataque. Y al lanzar habilidad de resonancia se obtiene 6 de energía de resonancia y se aumenta el ataque, otro 10%, 16 segundos, una vez cada 20, que es la que os decía de ataque. Esta es, si conseguís esta R5, es el arma free to play 4 estrellas de banner random que podéis utilizar en Lucy. Pero bueno, intentar sacarla del pase de batalla con el tiempo refinamientos, o incluso ir por esta, que sería la mejor arma que casi todo el mundo puede acceder a ella. Si tenéis la de Galbrena, pues la de Galbrena, y si no, su arma. Ese es el orden de armas más fuertes que puede llegar a tener. Gu está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que
Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Y para acabar, los equipos. Básicamente, el mejor equipo es Morni, porque como se considera un tipo de ruptura general, Morni activa todos los bufos. Los bufos de Morni, recordar que duran 8 segundos, con lo cual hay rotaciones de 2 rupturas por rotación, pero lo normal es explicarlo en fácil y es cuando haces una ruptura a los enemigos, el tema de apretar el botón y dejarlos medio tontitos. Morni da 8 segundos de 40% amplificación de daño, que es mucho. Entonces hay que esperar a hacer esa ruptura con Lucy en la rotación. Así de sencillo. Si tenéis el primer dupe de Morni, que nos da 20 segundos en vez de 8 de amplificación de daño, entonces podéis hacer la ruptura lo antes que podáis, intentar hacer una por rotación o 2 si os da tiempo y listo. Luego, después de Morni, Shore es el mejor tercer slot, pero peor que Morni. Y luego después de Shore, Verina. Si alguien tiene Verina S4 que da 15 daño espectro, encaja bastante decente aquí, como siempre expliqué también con Luke por la S4 de Verina. Pero el orden es ese, es Morni, Shore y Verina. Hay gente viendo por el tema del bufo del daño ataque cargado a una Yuno, porque Yuno da escudos y tal, y puede no estar mal. O incluso he visto gente testeando un equipo con Yuno aquí, y luego Lucy, como va a recibir escudos, perdón por el gallo, escudos por parte de Yuno, pues igual Lucy llevarle la Dame Smasher 1, luego 3 piezas del set de Augusta que le da ataque porcentual y daño crítico según vas manteniendo un escudo, y luego una pieza random de la que os sobre, que igual como es pieza random puede ser un eco muy fuerte que os sobrará por ahí para completar todo. No os recomendaría por ahora eso y no hagáis cosas tan raras porque igual no es tanta la diferencia de daño y además ya digo, puede ser, que igual no, que salga un tercer integrante del equipo, porque hay muchas señales que sí que nos explican que puede haber un tercer integrante de la colaboración y que nos den prácticamente un equipo lleno y que igual venga David, quién sabe, igual no viene, no se hagan esperanzas. Así que por ahora el Lucy Rebecca Morni es lo más estable, lo más testeado, lo más sólido realmente, que nos puede dar un daño increíble y esto es lo que se tiene que llevar al cielo. Y para terminar, no sé si os dije todo lo que quería decir, me parece que sí, ya expliqué todo. Para terminar, mucha suerte. Estaremos sorteando, quien ha llegado hasta el final ya sabéis que siempre tenéis lo mejor, así que estaremos sorteando un pack de 100 en Google en stream, así que venid al stream, estaremos seguramente mientras veis la build, o ya estoy en stream, o empezaré seguramente dentro de media hora, una hora desde que estoy viendo la build. Atentos, estaremos haciendo todo lo de la versión mapa, misión principal, terminando de subir y maxear y probar a Rebecca, terminando de subir, maxear y probar a Lucy. Todo va a ser espectacular y seguramente si estáis viendo este vídeo mañana estará la build de Rebecca también, así que esperarla, que es mucho más fácil y será más cortita. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Met, suscribiros, dejarme en los comentarios cuánto daño crítico tenéis en Lucy y en Rebecca. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sean miñis y chaito.